les va? Bienvenidos a un nuevo programa a donde repasamos todo lo que pasó en la semana acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. Los legisladores y las legisladoras siguen analizando lo que dejó la sesión especial que le pudo dar media sanción al proyecto de los 1000 días y al proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo. Por lo menos no que me conste a mí, en el caso de quienes han acompañado de nuestro bloque, de nuestro partido, ya tienen una posición tomada hace mucho tiempo. Muchos de ellos la vienen empujando, militando, firmantes del proyecto de la campaña. Después, creo que estamos frente a una situación distinta en el caso del oficialismo, ¿no? No se puede decir que alguien, que el presidente de la Nación llame a sus legisladores, llamarlos para pedirles que acompañen un proyecto que es una iniciativa del Ejecutivo, que fue un compromiso de campaña del presidente para decirles, bueno, acompáñennos para que esto se pueda aprobar, que eso pueda ser leído como una presión. Eso no. Pero Claro. entiendo que no se refiere a eso, que es absolutamente legítimo y natural, y que hasta, le diría, se hubiera esperado que hasta el 100% del bloque del propio presidente acompañe su iniciativa, ¿no? Así que no me parece. Y a la vez también digo, a ver, en sentido contrario nos sorprendió el cambio de algunos diputados, ¿no? que en el año 2018 votaron a favor y ahora votaron en contra. Y nosotros primero le faltaríamos el respeto a esos diputados si saliéramos a decir que alguien los presionó, los extorsionó o algo para que cambien su posición. No lo hemos hecho, no lo hicimos. Seguimos militando con la convicción de que nos asiste la razón desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de los derechos de las mujeres y fundamentalmente desde el punto de vista sanitario. Hay un proceso de evolución en los planteos que tiene que ver con las convicciones religiosas, pero hay otro plano que es el de las políticas públicas. Y esto hay que dejarlo una y otra vez de resalto, y creo que ahí Dina acierta, ¿no? Cuando dice tenemos que trabajar mucho más en la prevención, y ahí creo que vamos a estar todos los que de buena fe decimos eso y usamos eso no como un argumento para votar a favor o en contra, sino porque estamos convencidos que ese es el camino. Diputada. Que lo primero es darle herramientas a las mujeres, a las adolescentes, a las personas gestantes para decidir. Yo entiendo que lo que el Estado debería hacer es arbitrar los medios para que cada vez exista. Es verdad que existe el aborto. Lo que el Estado tiene que poner todo el esfuerzo de evitar de que cada vez haya menos abortos, porque desde mi punto de vista el aborto es quitarle la vida a un niño por nacer, es truncar una vida. Entonces, como entiendo que la vida empieza desde la misma concepción, entiendo que se está quitando una vida. Por eso entiendo que nosotros no lo podemos legalizar de ninguna manera, porque en principio es anticonstitucional, porque todo nuestro régimen jurídico apunta a que el primer derecho que se debe defender es el derecho a la vida. Entonces, hacerlo legal es en principio anticonstitucional y en segundo término me parece ético. Evidentemente de que no desconozco de que el aborto existe, de que va a seguir existiendo, pero sí, todo el esfuerzo que debería instrumentar el Estado es en arbitrar los medios para que cada vez haya menos aborto, con la educación sexual, con los sistemas anticonceptivos. Es decir, hay mil maneras con la facilitación de que exista, para que exista adopciones, que se facilite el tema de adopciones. Entonces, en caso de que una mujer no pueda o no quiera tener su hijo, pues lo pueda dar en adopción. Es decir, hay mil formas en que el Estado puede actuar para evitar y disminuir el tema del aborto. La verdad que el objetivo era que quedara claro, primero, cuál es el rol que tenemos como legisladores y legisladoras en general, sea uno diputado, senador, digo lo mismo, da igual, pero uno está y tiene la responsabilidad de legislar para todos y todas los argentinos y tiene que dejar sus convicciones religiosas en la puerta del Congreso a la hora de ingresar para legislar para todos y todas, y después en su vida personal y particular, obviamente ejercer
la religión que sea, con sus convicciones y con su fe religiosa. A mí me parece que eso es importante de trabajar para que se empiece a legislar en ese sentido, cosa que justamente la interrupción voluntaria del embarazo de alguna forma no permite, porque se mezcla, ¿no? El tema de las convicciones religiosas de muchos diputados y diputadas. Algunos otros no. De hecho, muchos han dicho que tienen sus propias convicciones religiosas y que las dejaron de lado en pos de legislar. Y me parece que eso es sumamente rescatable y valorable, y creo que tiene que ver con el sentido de la ética, de la responsabilidad que uno tiene que tener a la hora de representar en la Cámara de Diputados a los ciudadanos y ciudadanas que lo votaron. Me parece que hay que trabajar en ese sentido y llevar a la revisión del voto en ese sentido, pero no por convencer como si el otro, digo, desde el respeto y desde desde el profundo respeto a esa convicción y esa fe que se pueda tener de la religión que profesen, que no importa, digo, cuál sea la religión. Me parece que tiene que ser ese lugar sin, obviamente, ningún tipo de presión, porque me parece que se tuvo un debate que fue sumamente respetuoso, que fue muy interesante y que demostró que el Congreso y que la Cámara de Diputados estaba funcionando a la altura del debate que se estaba teniendo. ¿Y cuál es el debate que se está teniendo? Es el que dijo el presidente Alberto Fernández, es: ¿el aborto se va a realizar dentro de la salud pública o fuera de la salud pública? Claro. Eso es lo que tiene que resolver el Congreso. Una cosa es algunas cosas que pasan en la calle y con ciertos actores, porque ni siquiera son todos. Yo no es que podría decir, en el caso, por ejemplo, de las personas celestes, decir que son los que están teniendo actitudes más agresivas, ¿no? Hubo consignas, si hay aborto y guerra, ¿no? Se supone que defienden la vida, pero no son todos los sectores de los grupos celestes, y eso claramente se ve en el Congreso. En el Congreso el debate fue muy, muy respetuoso, con un entendimiento de la problemática, inclusive de aquellas personas que no acompañan la ley. Pero no había, como en el 2018, salvo algunas excepciones, ponencias, discursos que no entendieran el problema, que no entendieran qué es un problema, digamos. Después del debate en diputado, muchas personas con las que hablé me decían: es increíble cómo cambió el Congreso, cómo hay voces que claramente nos representan. Y yo podría decir que representan a las juventudes, por más que las personas que me lo decían eran de distintas edades, ¿no? Agendas más actuales, con discursos más actuales, con perspectivas y una visión de una sociedad menos conservadora, ¿no? Históricamente, solo tenemos 37 años de democracia continua. En términos históricos no es nada, no es nada. Y eso permea muchas veces los parlamentos, y claramente esto se va superando a pasos agigantados. Porque, reitero, en términos históricos, de una dictadura a una democracia con estas características, pensemos lo que le costó a Alfonsín el tema del divorcio. Temas que ahora nos parecen surrealistas, que alguien haya podido armar un escándalo por darle el derecho a las parejas de divorciarse, ¿no? Esta condena de vivir con quien no querías toda la vida. Cuando se dio el resultado y era 131 a 117, yo veía y decía, bueno, a pesar de que es un proyecto del oficialismo, que hubo desfile de ministros, de secretarios, que hubo presión por parte de algunos sectores del oficialismo hacia sus diputados en las provincias, a pesar de todo eso, lograron solo 2 votos más que el 2018, hablando del sector verde. Lograron que solo 2 más votaran por el proyecto. Nosotros sí tuvimos una baja de 5 diputados de diferencia, de 7 diputados de diferencia, pero no lograron mucha adhesión más al voto a favor. Y eso a mí, por un lado eso, y por el otro, que un porcentaje tan alto, porque uno piensa, es un proyecto de un presidente que lo presenta y para el oficialista es muy difícil votárselo en contra, que haya sido un 30% de los diputados del Frente de Todos que hayan votado en contra, a mí también me da un poco de esperanza de que en el Senado también puedan tomar la actitud de los que votaron a conciencia
y no bajo presión. De hecho, una de las diputadas del oficialismo en su discurso dijo: a mí ningún funcionario me va a decir qué votar. Y la verdad que espero, hoy estamos en una situación de 35-33 y con 3 indecisos en el medio, y espero la verdad que los senadores puedan votar representando a sus pueblos, primero, pudiendo votar a conciencia, segundo, y sin ninguna presión. Durante el gobierno anterior se instaló eso de las rivalidades. Y la verdad es que nosotros no estamos diciendo a ninguna mujer, a ninguna varón trans o lesbiana, tenés que abortar. Claro. Lo que estamos diciendo es que existe este derecho. Sí, claro. Y en paralelo que existe este derecho, existe la posibilidad de cobertura durante 1000 días para aquellas personas que en algún momento dudaron de seguir con un embarazo por situaciones apremiantes a nivel económico, puedan saber que durante 1000 días, o sea, 3 años, el Estado garantiza el derecho de esos niños. Y me parece que lo que vamos a tener que seguir haciendo es trabajando. Si vos me decís, si me preocuparía más que la ley no salga. O sea, creo que tenemos que trabajar por la aprobación, que es un marco regulatorio muy importante, que significa un gran avance en términos de derecho y de salud pública. Y lo que sigue va a ser que la implementación también esté acompañada. Sí. Mira, creo que nunca hemos aflojado en lo que son demandas y tampoco ha sido fácil. Mencionaba que la lucha por los derechos de las mujeres siempre ha sido objetada, como que no es el momento, ha sido férreamente opuesta. El patriarcado se ha opuesto insidiosamente al avance de derechos de las mujeres. Yo digo develando, sacando velos de hipocresía, porque nuestra sociedad tiene que saber que el aborto ocurre más allá de que sea legal o no, y que lo que tenemos que hacer es garantizar dignidad, porque hemos generado una sociedad que culpa sistemáticamente a las mujeres, que se olvida de la responsabilidad de los varones, sí, que intenta invadir la privacidad y la autonomía de los cuerpos femeninos y de la posibilidad no solo de los cuerpos y de las cabezas de las mujeres para poder decidir. Fue una sesión, bueno, especialmente emotiva para mí, porque yo no participé de la discusión del 2018, porque yo asumí en el 2019. Fue un debate muy respetuoso, largo, extenso, pero en realidad, porque todas las legisladoras y legisladores que quisieron pedir la palabra pudieron hablar, pudieron expresarse a favor o en contra. Y ahí me parece que eso es muy importante, poder escucharnos entre todos respetuosamente. Y finalmente, bueno, obviamente que yo particularmente estoy contenta porque voté a favor del proyecto y los resultados son favorables, digamos. Vamos a ver ahora, es decir, el debate fue respetuoso. Lo que no hubo absoluto respeto y sobre todo respeto democrático es en las redes. Pero bueno, en las redes pasan un montón de cosas que no siempre se puede controlar. Vamos a ver qué pasa ahora en el Senado, que me parece que está un poquito más complicado, sí, digamos. Pero bueno, yo el viernes, después de terminar la sesión, pensaba qué día importante, porque votamos 2 leyes que tienen que ver con los derechos de las mujeres. La interrupción voluntaria del embarazo 1 y lo que llamamos el proyecto de los 1000 días, que es el acompañamiento integral para las mujeres embarazadas y para los niños recién nacidos. Y para aquellos que decían que no era momento para discutir eso, nosotros lo que decimos siempre es: ¿cuándo es momento para discutir sobre los derechos de las mujeres y sobre todo para legislar sobre los derechos de las mujeres? Y el viernes la verdad que sentí una satisfacción importante porque sentía que íbamos de alguna manera saldando deudas. Que se dice es una deuda con la democracia, pero yo lo que digo es una deuda con las mujeres. Yo fui intendente durante 12 años en la ciudad de Resistencia. Y la verdad que todas las decisiones que tomamos siempre hicimos con consenso de la gente y a través de la participación. Es decir, hicimos una peatonal que era imposible en esa época, y hasta que llegamos a consensuar hicimos realidad. Teníamos presupuesto participativo, teníamos herramientas de participación ciudadana y así construimos juntos una ciudad. Entonces, cuando uno se da cuenta que avanzó en un tema
sin consultar al pueblo al cual representa, porque yo soy diputada de la Nación Argentina, pero a mí me eligieron los ciudadanos del Chaco. Entonces tuve la posibilidad desde el 2018 a este tiempo a poner ese tema en agenda, a escuchar no solo a partir de las instituciones, sino de la gente común, de la vecina que está sentada en su casa tomando mate, porque creo en el territorio y porque lo he hecho siempre. Ellos plantean, o sea, el ciudadano común, las instituciones, las mujeres, la familia, ¿por qué no les dan las herramientas que sí existen y que nosotros desconocemos? O sea, la gente común desconoce cómo cuidarse, desconoce a dónde tiene que recurrir, desconoce los antecedentes legales, no saben que una chica menor de 16 años, si está embarazada, no es responsable, o sea, puede acceder a un aborto porque es menor de edad y no es consciente. Entonces, todos estos temas tienen que ser conocidos. Y la gente, la verdad que me planteaba, ¿por qué votaste esto? Nosotros no estamos de acuerdo. Lo que queremos es que la maternidad sea un espacio de acompañamiento, que sea elegida. Si no es deseada, que también se acompañe, como hicimos también en los 2 proyectos que acompañamos juntos, que tienen que ver con la interrupción voluntaria del embarazo y los primeros 1000 días, que saquemos todo el velo de oscuridad, de oscurantismo y tabú que hay alrededor de las maternidades y paternidades. Yo tenía la remera de Florentina Gómez Miranda, que allá por los 80 era tildada de rompefamilias por proponer que el divorcio vincular fuese legal o que las mujeres pudiesen tener el apellido de solteras aún después de casadas o la patria potestad compartida, cosas que hoy, en su gran mayoría de los casos, con algunas excepciones, son completamente, digamos, aceptadas y no solamente aceptadas, sino que son parte de nuestra diaria. Claro. Lo mismo pasó con matrimonio igualitario. ¿Se acuerdan que mucha gente decía, bueno, esto es el fin del matrimonio? Y yo lo que creo es lo contrario. Creo que si uno educa en la libertad, es mucho más fácil ser feliz para nuestros hijos e hijas también. ¿Qué quiere decir? Que yo creo que la represión o de alguna forma, como decía, la oscuridad o el no poder tener cosas que son tabúes siempre va en contra de la felicidad y de la posibilidad también de tener una vida abierta y sana. Entonces, cuanto más podamos de alguna forma traer con nuestra generación, que estoy convencida de que es así, esto también al dominio de lo público, me parece que nos va a hacer bien como sociedad. Y algo que me pasó también interesante fue, justo, bueno, yo conté la historia de mis papás y justo esa semana Adriana, también una compañera diputada del bloque, contó que había sufrido abortos involuntarios y que había sufrido muchísimo. Vi por Twitter también que Delfina Rossi había dicho algo similar, Cecilia Moró. Y mi papá me dijo, me impresiona que su generación, de alguna forma, está poniendo en palabras cosas que para nuestra generación quizás eran muy ocultas y así lo vivíamos. Y me parece que vamos camino a eso. Espero que lo hagamos y eso también requiere de mucha fuerza y esfuerzo, a veces para tolerar también a quienes todavía les cuesta un poco más entendernos, ¿no? O animarse a hablar. Mientras tanto, la Cámara de Diputados se prepara para tratar como próximo tema una nueva fórmula para la movilidad jubilatoria. Es uno de los mayores problemas, el déficit fiscal, la contribución que tiene este número de jubilados sin aportes. No digo que sea injusto, estoy hablando del fenómeno numérico y el fenómeno económico, nada más. Yo creo que fue un acto de justicia que el Estado los atienda, pero que los atienda con otros recursos, ¿no? Con otros recursos que no sean recursos que disminuyen, digamos, la justicia de que los que realizaron algunos aportes tengan un trato diferencial con respecto a aquellos que no realizaron aportes, ¿no? Porque si no, estamos igualando situaciones diferentes y aportes diferentes, ¿no? Entonces creo que estamos incurriendo en una injusticia más grande que si hubiera por lo menos un marco de diferenciación, ¿no? A la justicia, lo que ustedes estaban preguntando, creo que hace una diferenciación mayor, ¿no? Y una utilización de los dineros de las cajas a otros fines. Claro. ¿No? Pero bueno, se enmarca todo en un grave problema económico que es el déficit estatal. Todos los distintos sectores políticos, en definitiva, cuando proponemos las distintas fórmulas, lo hacemos con la intención de beneficiar a un sector muy especial de nuestra población, que son los jubilados, que sabemos que en un 80% cobran la mínima. El debate, viene básicamente porque entre el 2018 y 2017 teníamos una fórmula
que compatibilizaba un 50% de lo que tenía que ver con aumentos salariales a través del RIPTE y el 50% que tenía que ver con la recaudación. Cuando vino el gobierno de Mauricio Macri, ellos entendían de que la inflación era un problema, si se quiere, más fácil de resolver y que la iban a bajar, y ponen en la fórmula, en vez de recaudación, reemplazan por inflación. Eso en los hechos, si bien seguramente tuvo buenas intenciones, en los hechos terminó demostrando que como la forma de hacer el cálculo hacía que los jubilados terminaron disminuyendo un 19% de su poder adquisitivo. Entiendo que lo hicieron con la voluntad y con la creencia de que iban a bajar la inflación y que eso les iba a permitir también poder mantener el poder adquisitivo. Bueno, no lo lograron y entonces tenemos que aprender de eso, y creo que la tarea que ha hecho la Comisión Bicameral con muchos expertos de todos los sectores ha sido un trabajo minucioso, muy responsable, y que terminó llegándose a la conclusión de que esta era la fórmula que mejor podía satisfacer. Seguramente la experiencia es la que nos va a indicar si estamos en el camino indicado o no, pero que las buenas intenciones están y puestas en los jubilados, estoy seguro, y como les digo, tomando una serie de medidas que tienen que ver con la salud, con los servicios públicos, con el tema alimentario, que está llevando adelante este gobierno, y no solamente la mirada en la variable salarial. Creo que lo que pasó el jueves pasado, y que va a volver a pasar el 29 seguramente, es que el saqueo a los jubilados y el saqueo a la ciudad va a estar tapado por una ley que divide a la sociedad, como es la ley del aborto. Entonces, hemos hablado 10 minutos de la ley de aborto y seguramente estos serán 2 o 3 minutos de lo que significa la fórmula jubilatoria. La fórmula jubilatoria lo que consagra es un menor ajuste de los saberes jubilatorios a costa de los jubilados. No se tiene en cuenta la inflación y tiene un tope en el techo de la recaudación del 3%. Se le iba a dar un 5% de aumento de los jubilados a cuenta en marzo. Eso se modificó, pero habla del espíritu que tenía el gobierno. Y lo que queda muy claro es que en el mes de diciembre, cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, cuando suspendieron la fórmula que estaba vigente con la movilidad jubilatoria, la reemplazaron por esta que da una menor recuperación del haber jubilatorio y que es con pérdida de poder adquisitivo para los jubilados. Así que creo que de ninguna manera podemos acompañar esto. Me gustaría saber cuál va a ser el discurso del oficialismo. Seguramente va a ser un discurso aislado de la realidad, mucho más discursivo que práctico, y lo que yo le preguntaría es dónde quedó el aumento a los jubilados de lo que hablaban. Y si esta fórmula creen que es superadora a la fórmula que estaba vigente cuando se suspendió en diciembre del 2019. El proyecto ha tenido varios cambios. No creo que a esta altura se vayan a introducir nuevos cambios. Básicamente, lo que nosotros estamos planteando es una movilidad jubilatoria vinculada con 2 variables. Por un lado, la evolución de los salarios de los trabajadores en actividad, y por otro lado, la evolución de la recaudación. En cuanto a los salarios de los trabajadores, nosotros consideramos que era importante considerar el RIPTE, que son los salarios de los convenios colectivos de trabajo, salarios en blanco, y posteriormente se amplió a considerar RIPTE o la medición que hace el INDEC, que son trabajadores en blanco y en negro. El que dé mayor de los dos. Lo que pasa es que en la Argentina ha habido 2 variables. Por un lado, la fórmula de 2008 de Cristina Fernández de Kirchner, que le hizo ganar a los jubilados un 26% por sobre la inflación. Y luego la fórmula de Macri, que contenía la inflación y que le hizo perder a los jubilados un 19%. Nosotros estamos volviendo a aquella fórmula del 2008 con la cual los jubilados ganaron. Porque, a ver si nos entendemos, en este momento venimos de 2018 y 2019 de una caída aquí económica. En 2020, con la pandemia, también hay una caída. Entonces, ¿qué se espera para el año que viene? Una recuperación. Si vos vas a dar
las actualizaciones a los jubilados por la inflación le van a dar de una variable que viene a la baja. Este año prácticamente bajó la inflación 20 puntos frente a la del año pasado. En cambio, lo que va a haber el año que viene es un crecimiento de la economía, es un crecimiento de los salarios y un crecimiento de la recaudación. Yo soy médico y yo lo que hice básicamente fue una lectura desde la bioética. Yo creo, parto de la base que estamos en una discusión, en un dilema ético desde el punto de vista biológico, porque hay dos razones fundamentales fuertes que cualquier mirada de la bioética las reconoce como principios fundantes de la bioética. Una es el principio de respeto a la vida y otro es el principio de respeto a la autodeterminación. Evidentemente, si yo hago primar la autodeterminación de la mujer, evidentemente tengo que votar a favor. Si yo hago primar el principio de respeto a la vida, que yo creo que es un principio más fuerte, más general y que sobre todo tiene que ver con algo mucho más concreto, que es la defensa de la vida y la prohibición de matar, yo hago primar ese principio. Yo con esto que estoy diciendo, no creo que sea un blanco-negro, no creo que la razón esté solo de un lado, solamente las posiciones muy fundamentalistas pueden poner la razón de un solo lado. Creo que la vida del ser humano, no lo creo yo, perdón, la biología nos enseña que la vida del ser humano empieza con el embrión, cuando somos una sola célula. Porque en el embrión se forma ese mensaje genético que es el genoma humano, que es lo que nos humaniza, lo que nos hace humanos. A mí me gustaría que los que hablan del sistema jubilatorio primero tengan conocimiento de lo que es un sistema jubilatorio y cómo funcionó en nuestro país. Todos hablan de todo, pero no sé si todos conocen de todo. Yo no hablo de las cosas que no conozco. Sí pido información, sí trato de asesorarme, pero trato de no hablar de lo que no conozco. No me voy a poner a hablar de economía como una erudita si no conozco profundamente. Puedo analizar, puedo ver, puedo opinar, pero hasta ahí. Y el tema jubilatorio, si nos remitimos a la historia, yo lo escuchaba recién al diputado Burjaile, que le tengo mucho aprecio, que quiere ver qué es lo que va a decir el oficialismo en el tono discursivo, es que hay que remitirse a la historia y a las experiencias. Cuando en el año 68 se sanciona la ley 18037, si van a la ley tenía movilidad propia la ley. Y la movilidad estaba establecida por los salarios, que es lo que correspondía en un país normal. O sea, y lo dicen también los profesionales especialistas en temas jubilatorios, o sea, los abogados previsionalistas que hacen juicio al Estado, ¿no? Como la doctora Rodríguez Romero, muy conocida, y que además es autoridad en el Colegio de Abogados en la parte de previsión, y ella lo mencionó en su ponencia cuando se hicieron las 16 reuniones en la Comisión Bicameral, ¿no? De Previsión y Presupuesto. Los salarios deben ajustarse, las jubilaciones deben ajustarse por salario. Esa ley 18037 establecía que se debía aumentar esa movilidad por salario. ¿Era productiva? Sí, igual no había mucha inflación, era productiva. Hasta que en el año 80 los militares modifican la ley caprichosamente y porque lógicamente cuando no van cerrando las cuentas buscan la manera de dónde poder ajustar. Y algo que siempre voy a reconocer, esté en el lugar que esté, siempre se ajusta por el lado que más duele, por el lado que en realidad siempre economistas que están en todos los medios dicen que es el mayor gasto, que es seguridad social, no la mayor inversión, sino el mayor gasto. Y se deja de aplicar esa movilidad, por lo cual a partir de los años 80, si ustedes investigan, empieza la gran marea de los juicios. Sí. ¿Por qué? Precisamente porque se deja de ajustar en movilidad.
Lo primero que nos tiene que preocupar a todos, que a nosotros nos preocupa mucho, es que el gobierno decida ajustar con los jubilados y que lo haga a espaldas de la sociedad, porque no es casualidad que se haya aprobado en el Senado el mismo día que nosotros y que la atención pública estaba puesta en la Cámara de Diputados con el tratamiento de la ley de legalización del aborto, que seguramente van a intentar de que coincida nuevamente el tratamiento de la ley de aborto en el Senado mientras que lo tratemos nosotros. Después el doble estándar, de muchos diputados y del oficialismo, que nos tiraron 14 toneladas de piedra el día que tratamos la fórmula de movilidad jubilatoria que impulsó nuestro gobierno, que hoy le solucionaría gran parte de la problemática que tienen los jubilados. Esta doble moral de no al FMI, pero nos arrodillamos ante el FMI y hacemos lo que nos pide el FMI. Lo que a ninguno nos queda duda que el sistema provisional argentino necesita una discusión profunda. Y esa discusión va en cómo generamos que haya más activos en el sistema, que aporten al sistema y que podamos brindarle a los jubilados una movilidad digna de lo que merecen y no prometerles el 20% y congelar y hacerlo por decretos durante un año y que ahora enviar una fórmula que nos dice la directora del ANSES que va a ser de casi el 13% y a nosotros las cuentas nos da el 6,5% en marzo, porque están dejando un trimestre del 2020 afuera. Primero que nos podamos dar una discusión seria sobre el sistema previsional. Si no, cada gobierno que viene modifica el sistema previsional y la movilidad, y en el medio acá hay jubilados que ganan. Ningún diputado viviría y llegaría ni siquiera a un cuarto de mes con lo que hoy viven nuestros jubilados. Ningún sistema es perfecto. Ahora, este sistema está dentro de un modelo, de una concepción del Estado, un modelo económico, porque si pensáramos que va a seguir un modelo en el que se privilegie la especulación y donde la inflación juega un rol importante, no hubiéramos apostado a esta fórmula que tiene tanto en los índices salariales como en la recaudación un eje para la movilidad. Tenemos un sistema jubilatorio que también fue desfinanciado, lamentablemente, en una administración que no cuidó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Por eso tuvimos que hacer esa ley, que ustedes saben, hace ya 5 meses nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados, que regulariza y permite al Fondo de Garantía de Sustentabilidad recuperar un poco, porque también las deudas que tenían las provincias con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad eran impagables para las provincias. Entonces se refinanció esto, con los créditos los intereses fueron derivados, es decir, de las cuotas que no se pagaron, se armó todo un paquete. Eso es normalizar la economía. Entonces, los jubilados, las fórmulas y el actual monto de jubilación está muy, muy ligado a esta situación que recibimos y que se agravó con la pandemia. No hay una fórmula perfecta y cualquier fórmula tiene que ver mucho con los vaivenes de la economía. En un país con una economía tan volátil como en la Argentina, hoy por hoy, ¿cuál es el panorama que tenemos? Un panorama 2021, por dar el dato de lo inmediato. Una fórmula que va a estar atada a la recaudación tributaria que alimenta, digamos, al ANSES, la parte de la recaudación de impuestos que va a ANSES, y un 50% en función del incremento de los salarios, del RITE o del índice del INDEC, el que sea mayor. En un contexto que se estima altamente inflacionario para el año que viene y con una economía que todavía le va a costar reactivarse, uno puede suponer claramente que vamos a tener una alta inflación. Ya se prevé una inflación no menor a un 50% para el próximo año, con una recuperación muy lenta de la economía, lo cual implica que no van a haber recaudación tributaria
significativa y con salarios que también se van a empezar tal vez a recomponer en forma muy lenta. Entonces las variables que se están tomando en cuenta indican que podría haber una fenomenal pérdida de poder adquisitivo para los jubilados, especialmente en este próximo año 2021. Y después habrá que ver cómo sigue la economía. En una economía con baja inflación, esta fórmula puede andar muy bien. Y con un país con una economía estabilizada y en crecimiento y con baja inflación. Pero en una economía con alta inflación y estancada, esta fórmula le va a quitar mucho poder adquisitivo a los jubilados. Un grupo de diputados oficialistas presentó un proyecto para suspender las PASO 2021 con motivo de la pandemia que todavía estamos sufriendo. Y mientras tanto, un grupo de la oposición presentó un contraproyecto para poder garantizarlas. Nos encontramos con una dificultad, yo creo, que tiene que ver con tratar de dirimir algunas cuestiones internas, y nos parece que las PASO es una herramienta que ayuda o que ayudó en su momento para tratar de resolver estas cuestiones. Es decir, el hecho de suspender las PASO y que tengamos que ir a definir, se puede decir, a través de las autoridades partidarias, los órganos partidarios, puede producir o puede generar mayores conflictos. Entendemos también la situación crítica del país, entendemos de que la situación económica, sin lugar a dudas, no está como para tratar de que desde la política se generen mayores gastos, pero creo que hay herramientas alternativas como para tratar de ayudar a evitar justamente esos malos o mayores gastos, y que tienen que ver por ahí con acortar todo lo que tiene que ver con periodos de campaña, así como también algunos gastos que pueden ser superfluos, pero me parece que para eso es bueno que puedan discutir todos los sectores que tienen que ver con la misma Junta Electoral, los partidos políticos, que eso va a ayudar sin lugar a dudas a tratar de sacar la mejor herramienta electoral para que los argentinos el próximo año estemos en condiciones de elegir los mejores representantes. Personalmente he fijado una posición de que en esta coyuntura y en este momento, yo personalmente, no mi bloque, no mi ciudad, sino Carlos Selva, tiene una posición de que hoy no sería oportuno el tema de las PASO. No, el tema de las PASO es para ordenar la política y hoy yo creo que lo que tenemos que ordenar es la sociedad. Pero vamos a ser respetuosos de lo que se decida. Yo creo que hoy no es oportuno someter a un debate prematuro el año que viene, cuando ni bien el país, supuestamente, y esperemos que así sea, se empieza a ordenar en su comportamiento social, en su comportamiento económico, someter a la sociedad que todavía no va a poder ver, a lo mejor, medidas que son macroeconómicas, que van orientadas a sostener el crecimiento de la Argentina, no van a llegar en resultados también a la sociedad, y creo que someterla de vuelta a decir qué político, porque vos sabés que esto no es así, pero en el común denominador de la gente, qué político me gusta o no me gusta, digamos, ¿no? Porque a veces se habla más de la gente que de los proyectos o de las plataformas. Bueno, digo, me parece que es un error. En defensa misma de la política, lo ideal sería que por esta vez se suspendieran, pero es un pensamiento, te reitero, que no está analizado ni siquiera en el bloque. Sí, cuando ni bien me lo plantearon, dije que la posición que le estoy expresando a ustedes. Yo creo que no se deben suspender las PASO, no me parece bueno que haya modificaciones al régimen electoral sin discusión política. Digamos, la Constitución argentina establece un régimen de partidos políticos, me parece absolutamente inconcebible que se pretenda cambiar las reglas de juego sin siquiera una reunión formal, profunda, en contenidos, con las fuerzas de la oposición y el partido de gobierno y el Ministerio de Interior. Me parece que el régimen electoral no es una chicana que manda un gobernador al frente, le junto 3 diputados, presenta un proyecto, y menos cuando está casi arrancando el año electoral. Estamos a unos pocos meses de que la primera PASO se tenga que desarrollar. No me parece un buen camino. En lo personal, yo creo que la PASO tiene que tener profundas modificaciones. Yo creo que no puede ser obligatoria para aquellos partidos que han acordado listas. Digamos, si no hay competencia, no hay PASO, y hay que ahorrar ese dinero y hay que ahorrar esa circunstancia y esa convocatoria. Si hay competencia, sí tiene que haber PASO, pero algunas modificaciones, creo que el tema de la boleta, estoy partidario de la lista única también, de la boleta única, algunas modificaciones podría haber,
pero tienen que ser acordadas por el gobierno oficialmente. Digamos, este es un tema, el régimen electoral es de la suficiente importancia, no puede jugar el gobierno a las escondidas. No es mi propuesta, son unos gobernadores, algunos diputados, la Cámpora quiere, la Cámpora no quiere. Me parece que así no se modifica un régimen electoral en una democracia. Un motivo, indudablemente, tiene que ver con que las PASO en general no han servido en la Argentina con el objetivo que han sido pensadas. La verdad es que la mayoría de las veces, en casi todas las jurisdicciones, porcentualmente la mayoría de los partidos o frentes presentan una sola lista. O sea, la verdad de que la PASO sirviera como un enfrentamiento primario para después definir una lista es una situación absolutamente excepcional en las elecciones argentinas. O sea, por un lado, no cambian el resultado para nada de lo habitual e inclusive tampoco terminan siendo una gran encuesta previa, 2 meses antes, después polarizan un poco el resultado sobre la elección final, pero no cambian ni sirven en líneas generales, me estoy refiriendo a las elecciones nacionales, PASO, con este objetivo. El segundo punto es un tema económico. Si bien es verdad, como decían recién, que el año anterior la PASO costó 3.000 millones de pesos, este año el presupuesto nacional prevé 17.000 millones de pesos para todo el acto eleccionario. Y dentro de eso, supongamos la mitad, aunque siempre la PASO consume más que la general, porque ya hay más boleta, porque en general es más costosa, pero supongamos que sean 8.500 de los 17.000 millones, ¿no? Y por último, el tema sanitario, que es un tema que no es menor. Ese ahorro se podría volcar aparte al tema sanitario, pero además el tema sanitario no sabemos cómo vamos a estar en agosto. Sin duda en octubre estaremos mejor y podremos llevarlo con más tranquilidad. Ustedes saben que vamos a compartir este año pandémico, el año que viene, la vacunación conjuntamente con la circulación viral. Y es probable que podamos, si demoramos un poco la elección, que en octubre estemos más gente vacunada, más gente inmune y con bajada en los casos. A ver, Eduardo, voy a hablar con la franqueza que te conozco hace un montón de años. Sí. Mírame los ojos. Yo tengo cara de boludo, pero lo uso en beneficio propio, créeme. Y no me pueden venir a contar que la pandemia, que el aislamiento, que está todo bien. O sea, concretamente, el argumento de la pandemia le va a servir para redondear un argumento fundamental para sacar el tema de las PASO. Y hay que decir la verdad que contra lo otro es contrafáctico. Vos podés decir, no, porque en definitiva podemos achicar la fecha, eso hay que modificar la ley, porque en definitiva así está planteada. Pero si quieren sacar las PASO, argumentos tienen, desde lo político a lo científico, desde lo económico a lo institucional, les sobran argumentos. Así que en ese sentido, yo digo, esto es una predisposición. Si no nos ponemos de acuerdo, claramente creo que vamos a una eliminación de ese sistema, por lo menos de manera temporal. Las elecciones, seguramente, si no, creo que habría que prever que si... Yo creo que en octubre no vamos a tener problemas. Tampoco hay que volverse loco con las PASO. Acá no existió durante un montón de tiempo y nadie se murió, ¿no? Yo digo, tampoco le tenés que reconocer al enemigo que si te modifican medio metro la trinchera, te ganan la guerra. Yo esas actitudes no las tengo. O sea, con PASO, sin PASO, nosotros nos vamos a organizar y en Córdoba vamos a dar la pelea como se pueda. Seguramente, cuando el Estado pone la plata y la pone de todos los contribuyentes, resulta más fácil hacer campaña electoral. Cuando vos tenés que salir a poner tu propia cara y a moverte con tus propios medios, claramente tenés algunas dificultades, pero no tiene que ser una excusa para que el año que viene nosotros no nos presentemos y demos batalla blandiendo nuestras ideas y confrontando nuestros pensamientos. Yo no soy de los que andan buscando excusas de ninguna manera, así que con paso sin paso creo que el año que viene hay que dar la pelea y hay que darla inteligentemente. Bueno, los diputados estamos trabajando hasta el minuto 1 de que terminen las sesiones ordinarias y la verdad que después del debate tan fuerte, tan potente que tuvimos sobre la legalización del aborto, la agenda ahora son las elecciones. Y la verdad que nosotros creemos que el grupo de diputados que hemos presentado este proyecto, que una ley electoral no se puede suspender. Una ley electoral no se suspende, se modifica o se deroga. Y la verdad que no hay razones para derogarlas, porque las PASO le dio a la política argentina, a la ciudadanía y a los partidos mucho más de lo que por ahí se le critica. Entonces nosotros creemos que hay que mejorarlas. Y mejorarlas es, modificar esas 3 críticas que a veces se tienen, como ya se anticipó, la idea de que ocupan todo el tiempo de un año electoral, y entonces es como un hastío la idea de que toda la dirigencia esté focalizada en un año electoral que inicia con las PASO y termina con las generales,
Entonces, la primera propuesta es achicar, ¿no? O sea, que exista solamente un mes de diferencia, sean las PASO sean en septiembre y en octubre sean las generales. Desde que empezamos un poquito a poner en cuestionamiento a veces las PASO, somos varios de los politólogos y demás que defendemos esta idea de las ventajas que le dio la política argentina al sistema. Entonces, bueno, uno de los temas era cortar los plazos, y esa es una de las propuestas. La segunda propuesta es bajar los costos, y la idea es que premiar la competitividad, es decir, esas alianzas que presenten candidatos, bueno, van a recibir los fondos, el 50% del Estado, y los que no van a recibir lo mismo. Y después otro punto muy importante es regular mejor la paridad, porque la paridad no estaba regulada con las PASO. Entonces nosotros hemos visto que hay mucha arbitrariedad. Entonces ahí también cuál es la regla que se tiene que aplicar cuando una alianza hace internas, o hay 3 listas o 4 listas, cómo se ensambla la paridad. Así que creo que este proyecto que hemos presentado, la verdad que abre una alternativa distinta al debate. Yo soy uno de los firmantes para que se suspendan las PASO. Entendemos que la situación sanitaria del país amerita que podamos tener la menor conglomeración de gente posible. Las PASO es una necesidad. Yo particularmente, y Capitanich también lo han defendido siempre. En la provincia hemos sido impulsores de que las mismas se puedan realizar, pero entendemos que el 2021 es un año atípico, el 2020 ha sido atípico, y entendemos que no perdemos nada, muy por el contrario, podremos ganar mucho si es que logramos suspender las PASO. Pero en ese aspecto, como le decía a mis compañeros de bancada, ya no es una cuestión de conciencia, sino es una cuestión de consenso, y en ese aspecto, más allá de la posición de Capitanich o de quien les habla, seguramente se va a hacer primero ese debate interno. Si hay consenso, se avanzará. Si es que ese consenso Aldo, sin duda debemos de quedarnos con la intención y nada más. Hubo una posición en general de los gobernadores, aparentemente con un acuerdo del presidente de la Nación, de impulsar una suspensión de las PASO para el año que viene. Yo creo que los argumentos, si bien pueden ser válidos, no son suficientes en el sentido de hablar del tema de la pandemia o hablar del costo económico de un proceso electoral. De hecho, en plena pandemia no hemos visto que se hayan suspendido elecciones en ningún lugar del mundo, desde las más atractivas para el público globalizado y mundial, como han sido las elecciones de Estados Unidos, hasta las elecciones que en nuestro propio país se realizaron, parte de las elecciones en Bolivia. Y desde el punto de vista económico, creo que hay otras herramientas que pueden utilizarse para abaratar costos, como pensar en la boleta única y no en la boleta papel, que eso implica no solo un costo de impresión de boletas, sino también un mayor costo de traslado y movilidad de los fiscales, que es mucho mayor en este tipo de elecciones. Y por otra parte, que siempre en el medio de un proceso electoral cambiar las reglas de juego genera por lo menos suspicacia, ¿no? Entonces, personalmente creo que esta es la posición al menos mayoritaria de nuestro bloque. Creemos que no es oportuno lo de la suspensión de las PASO. Incluso ha habido un proyecto que está trabajando la diputada Carla Carrizo en el sentido de buscar otras herramientas que produzcan un menor gasto al Estado por el tema de las elecciones. Yo fui autor del primer proyecto que se presentó en el mes de octubre, fines de octubre, en donde nosotros pensamos que las elecciones PASO del año 2021, por un tema relacionado estrictamente con la salud y con la pandemia, previo un informe que elabore el Ministerio de Salud de la Nación, las elecciones PASO deben ser suspendidas por un tema de salud pública, por un tema de que la pandemia todavía está instalada en nosotros, hay un amesetamiento de los contagios, pero la pandemia no ha pasado, la vacuna no sabemos los efectos que va a tener hacia adelante, de manera que nosotros, desde mi fuerza política, compartimos que debe haber suspensión, pero ojo, no vayamos en el camino de la eliminación, porque si hay algo que ha sido productivo, sobre todo para las fuerzas políticas
más chicas, como la nuestra, a la que me toca pertenecer, lo que ha posibilitado ingresar en la política grande, llegar con un diputado al Congreso de la Nación, es las elecciones PASO, que producen el financiamiento y la posibilidad de que las fuerzas políticas más chicas podamos ser parte de la política. Así que eliminación no, suspensión sí, y con ese dinero que se puede ahorrar en la pandemia, a poder reasignarlo, así como fue con lo del aporte extraordinario, a un sector muy golpeado, que son las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que nosotros, los políticos, tenemos que simplificar la vida a la gente, no complicarle la vida. Y si pedimos algunas cuestiones como las que estamos pidiendo ahora, que la gente se cuide, el mundo está complicado con el tema del COVID y no se está encontrando la solución. Si miramos lo que está pasando hoy en Europa, es para agarrarse la cabeza, y ahí mismo si vemos a Alemania, que están tomando medidas drásticas, como un toque de queda a las 5 de la tarde para abrirlo a las 7 de la mañana. Entonces, ¿nosotros qué queremos inventar? ¿Hacer doble elecciones cuando no sabemos qué va a pasar en el año 2021? Creo que, como dice, y usó un término recién ahí, como dicen los diputados, no amerita hoy que tengamos dos elecciones, una tras la otra. La PASO, para mí, en este contexto no tiene ningún sentido, ¿no? Además, un gasto, a mi manera de ver, que no tiene sentido y poner en riesgo la salud de la población. Hay que ir 2 veces a votar cuando no sabemos siquiera qué es lo que vamos a hacer todavía el año 2021 con el tema de la vacuna. Así que me parece que es un tema para tomarlo seriamente, dejar de lado las cuestiones políticas partidarias y pensar en lo que nosotros tenemos que pensar, en que es cómo le representamos mejor a la gente y le simplificamos la vida. En primer lugar, me parece que hay un criterio de sentido común que viene administrando el presidente Alberto Fernández y el gobierno nacional en general en todo lo que ha sido la administración de la pandemia. Y la verdad que el planteo que han hecho distintos gobernadores y que lo han materializado a partir de la presentación de un proyecto por parte de diputados y diputadas de distintas provincias, me parece que atiende el criterio del sentido común. Me parece que el planteo en relación a la suspensión de las PASO, tanto desde el punto de vista del impacto sanitario en la posibilidad de evitar aglomeraciones y desde el punto de vista del impacto presupuestario, son razones atendibles y razones oportunas, pero obviamente que el Poder Ejecutivo, cuando lo determine, si así lo considera, enviará el proyecto, o mejor dicho, ratificará el proyecto que han presentado los distintos gobernadores, y tomaremos las medidas y la decisión en el Congreso Nacional que sea más conveniente y más oportuna. Creo que fines de marzo, principios de abril es un momento interesante para poder evaluar y determinar si estamos en condiciones de que las PASO puedan ser suspendidas por el año, o también abrir la discusión respecto a la conveniencia o no de la realización de las PASO en el tiempo, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el cual la agenda de prioridades, al menos para el Congreso, me da la sensación que pasa por otro lado, y que por allá por marzo o abril podríamos abrir una discusión interesante respecto a la conveniencia o no de las PASO. Las fórmulas, digamos, concebidas de esta manera, como está en el proyecto que aprobó el Senado, son de las que se llaman procíclicas, es decir, funcionan, como usted dice, si la economía creciera y demás. Ahora, una fórmula debería ser en realidad anticíclica y tener en cuenta justamente la inflación, porque entonces la pone a salvo. Y en todo caso, si lo que se quiere es tener una salvaguarda, bueno, podría tener, creo que lo ha hablado Claudio Lozano de esto, que forma parte del oficialismo en definitiva, debería haber en todo caso una cláusula de garantía, ¿no? que establezca un piso por inflación. Pero lo cierto es que nada de eso está. Y lo cierto también es que el empalme se va a comer un porcentaje importante. Ya este año el resultado ha sido un aumento muy por debajo de lo que hubiese sido aplicar la fórmula vigente desde el 2017. Cuanto más se subía en la escala de los saberes jubilatorios, más afectó. Así que esta es la realidad y bueno, y lamentablemente se sigue por la misma senda. Esta ley se habla de que se trataría el 29, yo no tengo la confirmación, pero bueno, por el momento esto es lo único que hay en miras de ser tratado, ¿no? Más allá de ese extenso temario de temas de extraordinarias que ha propuesto el Poder Ejecutivo, pero como siempre, la agenda
no depende de nosotros, depende del oficialismo. Muchas gracias por haber estado ahí del otro lado, haber repasado juntos lo que sucedió a lo largo de toda la semana acá en DTV. Esto pasó en la semana y lo viviste en esta pantalla, pero también te invitamos a que por supuesto te conectes todos los días a seguir la transmisión en vivo. Gracias.